¿Sabías que los Panchos, el trío más famoso del mundo, tenían historias súper fascinantes que nadie conoce? La vida de estos hombres estaba llena de sorpresas que te van a llegar al corazón. ¿Te imaginas que detrás de esas voces perfectas había dramas dignos de telenovela? Hoy en La Otra Cara de la Fama descubriremos las historias más conmovedoras de los Panchos. Prepárate porque estas revelaciones te van a emocionar tanto como a mí. Lo que viene te va a sorprender porque son historias que parecen de película, pero fueron su realidad. Vas a conocer la adopción más emotiva del mundo musical, rupturas que dolieron hasta el alma, tragedias familiares que marcaron para siempre, y secretos guardados por décadas. Experiencias únicas que transformaron a tres hombres comunes en leyendas inmortales. Antes de seguir, suscríbete porque estas historias no las verás en otra parte. Activa la campanita que viene lo mejor. Vas a descubrir por qué los Panchos no fueron solo un trío, fueron una familia con secretos extraordinarios. Para entender mejor su historia, necesitamos conocer a las personas que lo rodeaban. Y vamos a empezar con Alfredo Bojalil Gil, conocido como el Güero Gil, un hombre que cambió la música para siempre pero que tenía un carácter que pocos podían soportar. ¿Sabías que el Güero no era su verdadero apellido? Nació en Teciutlán, Puebla, en 1915, hijo de Felipe Julián Bojalil, un inmigrante libanés que llegó a México con apenas 16 años. Imagínate la presión de llevar un apellido que sonaba raro en esos tiempos. Por eso toda la familia decidió cambiarse al apellido de la madre, Gil. Su historia familiar es súper emotiva. Su padre quería que fuera peluquero, imagínate. Y fue ahí, en la peluquería, donde aprendió a tocar la mandolina. Pero lo que realmente lo marcó fue la relación tormentosa con su hermano Felipe, conocido como el Charro Gil. Felipe ya era famoso con su grupo El Charro Gil y sus Caporales cuando invitó a Alfredo a Nueva York en 1940. Los hermanos trabajaron juntos, pero, ¿te imaginas lo que pasó? Felipe se enamoró perdidamente de la cantante Eva Garza y abandonó la música para casarse con ella en 1944. Dejó a su hermano y a Chucho Navarro plantados en Nueva York. Pero aquí viene lo increíble. Alfredo tenía un genio temperamental que era su bendición y su maldición. Era un perfeccionista obsesivo que se cambiaba de camisa 3 veces al día y no se sentaba antes de los conciertos para que su traje no se arrugara. Su vida podemos compararla con el mar, bella y profunda, pero peligrosamente impredecible. Y fue esa obsesión la que lo llevó a crear el requinto. ¿Sabías que inventó ese instrumento porque necesitaba un sonido que no existía? Era un visionario, pero también un hombre muy difícil de tratar. Pobrecito, pero qué genio tan intenso, ¿no? Y ahora viene lo que realmente nadie sabía sobre José de Jesús Navarro Moreno, Chucho para los amigos. Su historia es de esas que te llegan al alma porque habla de superación pura. ¿Te imaginas quedarte huérfano a los 3 años? Eso le pasó a Chucho en 1916. Su padre, Juan José Navarro, era director de la banda militar y tocaba el flautín. Cuando murió, la familia tuvo que mudarse a Aguascalientes, donde su madre abrió una fonda para sobrevivir. Aquí viene la parte más emotiva. Desde los 4 años, Chucho cantaba en la fonda de su madre con su hermana Antonia, que era 10 años mayor. Imagínate la escena. Su hermana lo traía de la oreja para que cumpliera con su parte porque él era tan pequeñito que la gente lo adoraba. Antonia también le enseñó a tocar la guitarra. Era como su segunda madre, su maestra, su todo. Cuando su madre murió en 1930, siendo él un joven de 17 años, partió a Ciudad de México a ver a su abuelo, el general Juan José Navarro. ¿Te imaginas el dolor de perder a tu madre y tener que empezar de cero en la gran ciudad? Pero aquí está lo que nadie te ha contado. Chucho estaba estudiando medicina en la facultad cuando conoció a Alfredo Gil en la XCW. En 1937, a mediados de año, tomó la decisión más arriesgada de su vida. Interrumpió su tesis de medicina para dedicarse a la música. Se entiende la presión familiar. En esos tiempos dejar medicina por música era como tirarse al vacío. Su familia no lo entendía, pero Chucho tenía algo especial. Era tenaz como una roca. Una vez que se proponía algo, no había poder humano que lo detuviera. Y esa tenacidad viene del dolor, porque cuando pierdes tanto siendo tan joven, o te hundes o te vuelves inquebrantable. Y llegamos al puertorriqueño que completó la trilogía perfecta, Herminio Avilés Negrón, conocido como Hernando Avilés.
Su historia es fascinante porque era un hombre de contrastes extremos. Nació en San Juan en 1914, hijo de Manuel Avilés Rivera y Gregoria Negrón Rodríguez. Desde pequeño mostró una predilección obsesiva por la música popular, pero había algo muy particular en él, era fanático enfermizo de Carlos Gardel. ¿Sabías que Hernando coleccionaba fotos, discos y cualquier elemento que hubiera pertenecido al zorzal criollo? Tenía incluso fotos del accidente aéreo donde murió Gardel y de los restos del pasaporte. En su escritorio, mientras escuchaba discos de Gardel, practicaba ademanes y poses de su ídolo. Era una obsesión total. A los 21 años se casó en Puerto Rico con Manuela, con quien tuvo 2 hijas, Elga e Ibiza Darina. Pero como muchos artistas de la época, el matrimonio no duró. El amor por la música y los viajes pudo más que la vida familiar estable. Lo que lo hizo especial era su perfeccionismo extremo. Era tan meticuloso que evitaba sentarse antes de salir a escena para que ninguna prenda sufriera arruga. En la vida diaria se cambiaba de camisa 2 o 3 veces al día. Todo tenía que ser perfecto, absolutamente perfecto. En 1940 se radicó en Nueva York, donde formó un dueto con el cantante mexicano Sotero San Miguel. Era un artista establecido, tenía su carrera, su estilo, hasta que el destino lo puso en el camino de Alfredo y Chucho. Pero espérate, porque aquí viene lo más fascinante. En 1942, Alfredo y Chucho caminaban por la calle 51 y Séptima Avenida cuando se encontraron nuevamente con Hernando. No era casual, el destino los había unido para algo grande. A partir de ese día comenzaron los ensayos en la habitación de Chucho o en la de Hernando, bajo condiciones bastante difíciles, sujetos al calor o frío. Esta situación se extendió por meses, incansablemente, tratando de obtener un estilo propio que fuera la llave del éxito. Poco a poco las voces y guitarras se fueron acoplando hasta lograr esa magia que conocemos. Y entonces pasó algo que nadie se esperaba. El 14 de mayo de 1944, en el Teatro Hispano de Nueva York, nacieron los Panchos. 3 hombres con temperamentos completamente diferentes que crearon la perfección musical. ¿Quién iba a imaginar que esas diferencias serían tanto su fortaleza como su perdición? Pero la vida les tenía preparadas sorpresas que ni ellos mismos podían imaginar. Y fue aquí donde las cosas se pusieron súper emotivas. Después de 7 años de éxito arrollador, en noviembre de 1951, durante una gira por Chile, pasó algo que nadie se esperaba. Hernando Avilés y el Güero Gil tuvieron una discusión terrible. ¿Te imaginas estar en esa situación? 2 genios con temperamentos explosivos, lejos de casa, después de años de tensiones acumuladas. La situación se volvió más intensa cuando las diferencias artísticas se mezclaron con problemas personales. Hernando decidió separarse del trío en Viña del Mar. Se quedó a descansar y pasar el fin de año ahí, mientras Gil y Navarro regresaron a México con el corazón roto. Pobrecitos, pero qué experiencia tan intensa, ¿verdad? Cuando Hernando regresó a México en enero de 1952, lo hizo como la gran estrella que era, con un nombre y prestigio continental ganado. Pero los Panchos habían perdido su voz emblemática, esa que identificaba su sonido único. Alfredo Gil y Chucho Navarro se enfrentaron entonces a una misión casi imposible, encontrar una primera voz que pudiera llenar el vacío dejado por Avilés. Convocaron audiciones y el elegido fue alguien completamente inesperado. Raúl Chou Moreno, cuyo verdadero nombre era Raúl Alberto Chou Bautier, era un boliviano nacido en Oruro en 1923 que apenas se iniciaba en el ambiente artístico. ¿Te imaginas la presión? Sustituir a la voz más reconocida de América Latina siendo prácticamente un novato. Raúl ganó la audición por su talento natural, pero había algo que no encajaba. Los Panchos tenían un sonido muy específico, una identidad construida durante años con Avilés, y por más que Raúl lo intentaba, no lograba esa conexión mágica con el público. Solo duró del noviembre de 1951 a septiembre de 1952. Menos de un año. ¿Se entiende, no? No es fácil seguir los pasos de una leyenda. Después se fue a formar Los Peregrinos y luego Los Tres Caballeros junto a Roberto Cantoral. Siguió su carrera, pero nunca volvió a tener el protagonismo que tuvo con los Panchos. Y aquí es donde la historia se pone increíble. Faltando 3 meses para que Julito Rodríguez terminara su servicio militar en el ejército norteamericano, sus compañeros de cuartel le dieron una noticia que él pensó que era una broma.
Rafael Hernández había anunciado por radio que la próxima voz del trío Los Panchos sería la de Julio Rodríguez Reyes. Él no sabía nada. Pensó que sus compañeros se estaban burlando, pero al poco rato escuchó la noticia él mismo y no podía dar crédito a su alegría. ¿Sabías cómo había pasado todo? Raúl Chou Moreno se alejaba del trío y Alfredo Gil llamó desde Brasil a Rafael Hernández. El maestro boricua, conocedor de las cualidades vocales y personales de Julito, no dudó ni un instante en recomendarlo. Julito nació en Santurce en 1925 y desde niño mostró inclinación por la música. Su padre lo estimuló a tomar clases de violín y llegó a participar como suplente en la orquesta Atuey. Era un músico completo, violinista, saxofonista, guitarrista y compositor. Antes de Los Panchos había formado el trío Los Romanceros junto a Felipe Rodríguez La Voz y Federico Cordero. Sus primeras grabaciones fueron en Navidad de 1947 con temas como Aires de Navidad y Siete Besos, que se volvieron súper populares. Pero lo que lo hizo especial con Los Panchos fue su ojo para descubrir talentos. ¿Sabías que él descubrió a Javier Solís? Durante su estancia con Los Panchos, Julito recomendó al joven cantante a la filial mexicana de Columbia Records. Imagínate haber sido el responsable de lanzar la carrera de Javier Solís. Con Los Panchos, Julito viajó por Curazao, Estados Unidos, Brasil, Israel, Líbano, España, Marruecos, Francia, Grecia, Italia, Portugal y Cuba. Compuso éxitos eternos como Mar y Cielo, que ha sido grabado por todo mundo. Pero en 1956 empezó a tener problemas de salud que lo obligaron a retirarse. Se entiende que la salud no se manda, ¿verdad? Decidió formar su propio trío, Los Primos, junto a Rafael Escarrón y Tatín Vale. Pero espera que viene lo mejor. En 1957, cuando Julito se retiró por problemas de salud, pasó algo inesperado. Hernando Avilés decidió regresar a Los Panchos después de 5 años de separación. La reunión de los 3 fundadores generó muchísima expectativa. El público quería saber si la magia seguía ahí, si podían recuperar esa química que los había hecho famosos. Y por un tiempo pareció que sí. Pero, y aquí viene lo emotivo, las cosas ya no eran iguales. Habían pasado años, cada uno había cambiado, habían vivido experiencias diferentes. Hernando había estado con su cuarteto, Gil y Navarro habían trabajado con otras primeras voces. En agosto de 1958, en Buenos Aires, la historia se repitió. Hernando y Gil tuvieron otra discusión fuerte, y de nuevo abruptamente, terminó la relación. Esta vez fue definitiva. Hernando nunca más volvería a Los Panchos. Se entiende que algunas heridas no sanan del todo, ¿no? Por más que quieras volver al pasado, ya no eres la misma persona. Y colorín colorado, esa etapa se había acabado para siempre. Y entonces, todo cambió cuando llegó el hombre que nadie esperaba. Johnny Albino había sido el rival más grande de Los Panchos con su trío San Juan. ¿Te imaginas? El enemigo número 1 convirtiéndose en la solución perfecta. Juan Antonio Albino Ortiz nació en Yaucó, Puerto Rico, en 1919. Su historia personal es súper emotiva porque era de orígenes humildes y su familia le inculcó desde temprana edad una profunda apreciación por la música. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en el ejército de Estados Unidos por 7 años, llegando al rango de teniente. Pero lo que lo hizo especial fue su determinación. Mientras prestaba servicio militar, formó un cuarteto y cantaba en eventos para los soldados. Incluso en la guerra, la música era su pasión. En 1946 formó el trío San Juan con Jaime González y José Ramón Ortiz. Y aquí viene lo fascinante, se convirtieron en los archirrivales de Los Panchos. Tenían su propio sonido único, muy distinto al internacional Los Panchos. Cantaban guarachas, pasodobles, boleros, y muchas canciones compuestas por Chago Alvarado. El trío San Juan grabó éxitos como Cosas como tú, No sigamos pecando, Plazos traicioneros y Por el bien de los dos. Eran tan buenos que la gente decía, Los Panchos son mexicanos, pero los boricuas tenemos a Johnny Albino. ¿Te imaginas la tensión? 2 tríos compitiendo por el corazón de América Latina. Era como una guerra musical civilizada, pero guerra al fin. Entonces, en 1958, cuando Hernando Avilés se alejó definitivamente, Gil y Navarro tomaron la decisión más arriesgada de sus vidas, invitar a su rival más grande a unirse a ellos.
Era como pedirle a tu competencia que se volviera tu socio. La primera aparición de Johnny con los Panchos fue en un concierto en Buenos Aires. Imagínate la expectativa del público. ¿Funcionaría la química? ¿Podría Johnny adaptarse al estilo Panchos sin perder su personalidad? Y funcionó de manera espectacular. Johnny no solo se adaptó, sino que elevó al trío a niveles internacionales nunca antes vistos. Aparecieron en programas televisivos norteamericanos como el de Johnny Carson y Ed Sullivan. Trabajaron con estrellas como Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Xavier Cugat, Nat King Cole y Steve Lawrence. Johnny también grabó 2 álbumes con la cantante Eydie Gormé, incluyendo el famoso Amor, que fue un éxito mundial. ¿Te imaginas cantar con las estrellas más grandes de Estados Unidos siendo un trío latino? Durante sus 10 años con los Panchos, de 1958 a 1968, Johnny compuso temas emotivos como Carilú, que le escribió a la hija de Chucho Navarro. Era un hombre sensible que encontraba inspiración en las relaciones familiares del trío. Pero como todas las historias intensas, también tuvo su final dramático. Y fue aquí donde todo se complicó bastante. Después de 10 años de éxitos y giras mundiales, empezaron las tensiones que nadie quería ver pero que eran inevitables. Johnny Albino se había convertido en una estrella por derecho propio. Su nombre sonaba tanto como los Panchos, y eso generó fricciones internas. ¿Te imaginas trabajar 10 años con alguien y que de repente sienta que merece más protagonismo? En 1968, las diferencias llegaron a un punto crítico. Johnny sentía que no estaba recibiendo el reconocimiento económico que merecía. Los fundadores, Gil y Navarro, creían que ellos habían construido la marca Los Panchos y que Johnny, por más talentoso que fuera, era un empleado. La situación se volvió súper emotiva cuando Johnny decidió alejarse del trío. Pero aquí viene lo que realmente dolió, no fue una separación amigable. Se produjo en medio de graves desavenencias caracterizadas por demandas legales de ambas partes. Imagínate el drama. 10 años de trabajo conjunto, éxitos mundiales, presentaciones con las estrellas más grandes, y todo terminaba en los tribunales. Pobrecitos, pero el dinero y la fama hacen cosas curiosas a las relaciones humanas, ¿verdad? Johnny siguió grabando con varios tríos y como solista, manteniendo siempre la calidad de claridad y fuerza vocal que lo había hecho esencial en el éxito de los Panchos. Su discografía incluye más de 300 álbumes en una carrera larga e ilustre. Al final, el corazón no se manda cuando se trata de reconocimiento y justicia económica. Eran humanos como tú y yo, con necesidades y ambiciones. Después de Johnny vino una época de búsqueda constante. Enrique Cáceres llegó en 1966 como primera voz, pero su historia es de esas que te hacen reflexionar sobre la presión del éxito. Cáceres nació en 1935 y venía de ser primera voz de Los Tecolines y del trío Las Sombras. Era un cantante talentoso que se destacaba como compositor con temas como Niñería, Adulterio y Amigo Cantinero. Tenía registro de tenor y grabó varios temas, pero había un problema que nadie había previsto. Los seguidores de los Panchos sentían que no se identificaba con el estilo cultivado por el grupo. Era como si fuera técnicamente correcto, pero emocionalmente distante. ¿Te imaginas la presión de saber que la gente te compara constantemente con Johnny Albino y Hernando Avilés? Duró de 1966 a 1971, 5 años intentando ganarse el corazón del público, pero nunca lo logró completamente. Se entiende que algunos zapatos son muy difíciles de llenar, ¿no? En 1971 llegó Ovidio Hernández, y con él vino una de las historias más emotivas de los Panchos. Ovidio era de Poza Rica, Veracruz, el mismo lugar donde años después nacería Taurino Vargas. Era como si ese lugar tuviera una conexión especial con el trío. Ovidio logró lo que Cáceres no había podido, conectar emocionalmente con el público. Su voz tenía ese algo especial que hacía que los Panchos volvieran a sonar como Panchos. Durante 5 años, de 1971 a 1976, devolvió la magia al trío. Pero entonces pasó algo que nadie se esperaba. En septiembre de 1976, después de regresar de una gira por Sudamérica, Ovidio murió súbitamente a consecuencia de una afección cerebral. Tenía toda la vida por delante y se fue de repente. Imagínate el dolor de Gil y Navarro. Habían encontrado por fin la voz perfecta y la vida se la quitó sin avisar. Otra vez tenían que empezar de cero,
otra vez el duelo, otra vez la búsqueda. Pero no todo fueron tristezas en esta época. En 1964 pasó algo extraordinario que nadie había intentado antes. CBS propuso a los Panchos algo revolucionario: acompañar por primera vez a una voz femenina. Se trataba de Eydie Gormé, una vocalista estadounidense de ascendencia judeo-española que tenía varios años de trayectoria en Estados Unidos y que recién empezaba a grabar en español. ¿Te imaginas la incertidumbre? 3 hombres acostumbrados a cantar solo entre ellos, de repente trabajando con una mujer. De esa colaboración nació el álbum Amor, originalmente titulado Grandes Canciones de Amor en Español. El éxito fue tan arrollador que CBS los reunió nuevamente para grabar 4 vidas y Blanca Navidad. Eydie Gormé se convirtió en la primera mujer en la historia que grabó con los Panchos, y el resultado fue mágico. Sus voces se complementaron de una manera que nadie había previsto. Era como si hubieran encontrado un nuevo color musical. ¿Quién iba a imaginar que la fórmula perfecta incluiría a una mujer neoyorquina cantando boleros con los mexicanos más famosos del mundo? En 1977, después de la trágica muerte de Ovidio Hernández, llegó el hombre que cerraría para siempre la era clásica de los Panchos, Rafael Basurto Lara. Rafael venía a llenar un vacío imposible, pero lo hizo con una dignidad y talento que marcaron los últimos años dorados del trío original. De 1977 a 1981, acompañó a Gil y Navarro en lo que serían las últimas grabaciones oficiales del trío Los Panchos como lo conocía el mundo. En 1980 grabaron con CBS el disco Avilés y Basurto recordando siempre a los Panchos, un homenaje emotivo a toda su historia. Durante la promoción de este álbum, la salud de El Güero Gil comenzó a resentirse gravemente. Fue en Venezuela donde Alfredo Gil anunció su retiro definitivo. ¿Te imaginas el momento? El hombre que había creado los Panchos, que había inventado el requinto, que había dedicado 37 años de su vida al trío, diciendo adiós para siempre. CBS les propuso grabar un último álbum bajo el nombre de Esencia Romántica con la participación de la cantante argentina María Marta Serra Lima. Este fue realmente el último disco del trío Los Panchos integrado por Chucho Navarro, Alfredo Gil y Rafael Basurto Lara. El alejamiento definitivo de Alfredo Gil en 1981 marcó el final de una era. Por primera vez en 37 años, los Panchos no tenían a su creador. Gil se retiró a su casa, enfermo y cansado, pero vivió 18 años más viendo cómo su legado seguía sonando en todo el mundo. El 10 de octubre de 1999, el Güero Gil murió en Ciudad de México a los 84 años, víctima de hidropesía y enfisema pulmonar. Se fue el genio temperamental que había cambiado la música latina para siempre. Pero la pérdida más dura estaba por venir. El 24 de diciembre de 1993, en Nochebuena, murió Chucho Navarro a los 80 años. El último fundador sobreviviente se fue dejando una frase que resume toda su vida: misión cumplida. ¿Te imaginas? El hombre que había dejado medicina por música, que había perdido a su padre a los 3 años, que había construido con sus propias manos el trío más famoso de América Latina, se despidió sintiendo que había cumplido con su propósito en la vida. Con la muerte de Chucho Navarro en 1993 se cerró definitivamente la era dorada de los Panchos. Los 3 fundadores ya estaban en el cielo, dejando un legado de más de 300 discos y aproximadamente 3.000 canciones grabadas en 6 idiomas. Y así termina esta historia súper emotiva de los Panchos clásicos. Una historia que parece de telenovela, pero fue la vida real de 3 hombres extraordinarios que conquistaron el mundo con su música. Alfredo Gil el temperamental, Chucho Navarro el tenaz, Hernando Avilés el perfeccionista, Johnny Albino el rival convertido en estrella, Julito Rodríguez el descubridor de talentos, y todas las voces que pasaron por el trío más famoso de todos los tiempos. Al final, todos tenemos nuestras historias, nuestros conflictos, nuestros sueños. La fama no te salva de las experiencias del corazón. Estos hombres fueron humanos como tú y yo, con pasiones, dolores, ambiciones y la necesidad inmensa de crear algo hermoso que trascienda el tiempo. Los Panchos clásicos ya están en el cielo, pero su música sigue emocionando a nuevas generaciones. Porque la verdadera inmortalidad no está en vivir para siempre, sino en crear algo que nunca muera. ¿Qué te pareció toda esta experiencia? La vida siempre supera la ficción, ¿verdad? Dale like si te emocionaste con estas historias y suscríbete para más secretos de la música que marcó nuestras vidas.